Consideraciones de diseño del regulador continuo serie realimentado con amplificador operacional, parte 4. La primera solución a los problemas creados por el exceso de rizado en el voltaje del diodo Zener es trivial. Simplemente se recalcula el rango de tensiones de entrada en función de lo que requiere la polarización del diodo para reducir las variaciones en su tensión de operación a niveles aceptables. Esto puede sacrificar la posibilidad de reducir el tamaño, peso y costo de la tapa del filtrado del preregulador y además puede invalidar la selección del transistor de paso. Esta posibilidad obligaría a repetir el proceso de selección ya realizado y puede conducir a que se tenga que calcular un nuevo valor del rizado para ajustar el diseño a las características del nuevo transistor. Eso suponiendo que el rizado de tensión a la salida se pudiera reducir lo suficiente para que la fuente resultase aceptable. La segunda solución es interesante. Emplear una fuente de corriente discreta para estabilizar el punto de operación del Zener de referencia. Si se logra ajustar la fuente de corriente, la solución mantiene el rango de tensiones y rizado de entrada, no requiere revisar el proceso de selección del transistor de entrada y el aumento de la complejidad del circuito de la fuente es relativamente pequeño. El problema es que ajustar la polarización de la fuente de corriente para lograr el efecto deseado puede requerir varias iteraciones con diversos transistores PNPs y diodos Zener auxiliares, pero el resultado posible vale el esfuerzo a realizar. Una solución aún más ingeniosa y elegante, empleando un solo componente relativamente poco conocido, el diodo de corriente, para reemplazar a la resistencia R3. Tiene todas las ventajas de la solución con la fuente de corriente implementada con componentes discretos, además de no aumentar la complejidad del circuito. La duda es si se va a encontrar un diodo de corriente con las características de rango de voltaje y corriente de diodo necesarias. Una muestra de las características voltaje de operación versus corriente de diodo para empezar la búsqueda. Una buena improvisación hecha a la medida. Si no existe o no está disponible el dispositivo integrado deseado, un ingeniero ingenioso, estas dos palabras deberían ser redundantes, encuentra la solución implementándolo con componentes discretos. El equilibrio de ventajas y desventajas de esta alternativa es un ejemplo de un dilema frecuente en los ejercicios de diseño. Es mejor usar una solución integrada, aceptando que sus características estándar no son exactamente las que queremos lograr, o una diseñada con componentes de menor nivel de integración, pero que tenga las características exactas. No hay una respuesta que sirva para todos los casos. En este sí parece estar justificado el usar la versión discreta. Otra situación típica de los ejercicios de diseño. Después de probar dos o más alternativas solo parcialmente exitosa, se encuentra una solución que combina lo mejor de todas. En este caso, la fuente de corriente discreta puede proporcionar más corriente que un diodo de corriente, y el diodo de corriente le da un grado superior de estabilidad. Como ejemplo, lo refiero a la gráfica de las características voltaje versus corriente de la familia de diodos considerada anteriormente. Los diodos CMJ0130 y CMJ0300 tienen una característica completamente plana, entre menos de 1 voltio y por lo menos 100 voltios, lo que los haría ideales para esta aplicación, pero su corriente es muy baja. El primero solo entrega 0.1 miliamperios y el segundo 0.3. Estos valores son casi seguramente insuficientes para polarizar al diodo Zener generador de la referencia de voltaje, pero sí son adecuados, sobre todo el segundo, para servir de corriente de base a un transistor que se encargue de elevar la corriente al nivel deseado, seguramente varias decenas de miliamperios. Dado que la fuente debe de ser autosuficiente, toda la circuitería interna se debe de alimentar del mismo punto de toma de corriente de la línea. Esto implica que, como primera opción, la alimentación del amplificador operacional debe estar conectada a la salida del filtro del bloque preprocesador. Por la misma razón,
está negada la posibilidad de que exista una fuente negativa. La necesidad de mantener un voltaje suficiente para que opere el amplificador operacional debe ser tomada en cuenta en el momento de decidir el valor del término BMSB, el margen de seguridad contra saturación mencionado cuando se discutía el límite inferior de la tensión de alimentación de la fuente BINR-min. La figura presenta el subcircuito de protección básica contra sobrecorriente. En condiciones normales, los diodos auxiliares no están en conducción y toda la corriente entregada por el amplificador operacional sirve como corriente de base para mantener en operación al transistor de paso. Cuando se cumple la condición de sobrecorriente, los diodos empiezan a conducir y desvían parte de la corriente entregada por el amplificador operacional que ya no circula a través de la unión base-emisor del transistor, lo que tiende a estabilizar el valor de la corriente en el valor que activó a los diodos. En caso de cortocircuito en la salida, la tensión de salida colapsará, lo que hará que la señal de error de tensión sea máxima, como consecuencia de lo cual el amplificador operacional inyectará la máxima corriente de base posible en un intento totalmente inútil de aumentar el voltaje de salida. Esta respuesta del lazo de control es inevitable y lleva a que la corriente del transistor crezca a valores que pueden producir su destrucción casi instantánea. El subcircuito básico de protección contra sobrecorrientes propuesto detiene el crecimiento de la corriente de salida y la mantiene en un nivel que debe haber sido calculado para que sea inferior al de la corriente máxima del transistor de paso, evitando que éste falle por sobrecorriente instantánea. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de que el transistor de paso resulte dañado a consecuencia del cortocircuito en la salida, porque mientras dure la condición de cortocircuito, el transistor de paso estará disipando una potencia muy superior a la normal, esencialmente igual al producto de la tensión de entrada por la corriente de cortocircuito. Este incremento de la potencia disipada casi seguramente sobrecalentará al transistor de paso y causará su destrucción en corto tiempo, si no se toman otras medidas que interrumpan la operación de la fuente. Una posibilidad sencilla para activar una protección adicional es reemplazar un diodo o los dos del ramal que deriva la corriente de base en caso de producirse el cortocircuito por dos fotodiodos de sendos octoacopladores. De esta manera, en caso de producirse el corto, se podía aprovechar la salida de uno de ellos para encender una señal de alarma y la otra para activar algún mecanismo que corte la corriente de entrada e interrumpa definitivamente la acción de la fuente.